El vacío sin estrellas del espacio inexplorado convirtió a la vanguardia en silueta mientras navegaba cerca de una estrella moribunda dentro del puente de mando. El capitán Aiden Shaw examinó los mapas estelares. Su tripulación murmura un zumbido de fondo constante. «Capitán, querrá ver esto». El teniente Haran, su segundo al mando, gritó. Aiden se giró y se acercó a la consola principal, donde Harlon señaló un punto en la pantalla. «Es una nave, señor, pero no responde a los jailes. Parece abandonada». Harland informó que se ajustó los anteojos para ver mejor el origen de los datos. Aiden preguntó mirando las lecturas. «Desconocido. No hay coincidencia en la base de datos, pero su diseño es Seer. Apuesto a que la palabra Seer provocó una oleada de tensión. El imperio Seer era conocido por su desdén por los intrusos y los forasteros, especialmente los humanos. Podrían ser una trampa», murmuró Jenkins. El ingeniero de la nave desde su puesto. Aiden consideró esto y luego tomó su decisión. «Lo estamos comprobando. Prepárese para un paso cercano. Harlan Jenkins, prepárese. Está conmigo. Vamos a averiguar si hay supervivientes». Minutos después, vestidos y atados, el trío avanzó por el vacío hacia la nave fantasmal. Toda ella mostraba cicatrices de batalla y la insignia de la familia real Seller estaba estampada de forma destacada, una clara señal de su importancia. Una vez dentro, activaron las luces de sus cascos, que arrojaban sombras espeluznantes por los pasillos. La nave estaba en silencio, salvo por el sonido de su propia respiración y el crujido ocasional de Cals. «Este lugar es una tumba». Jenkins susurró su voz haciendo eco ligeramente sobre el cons. «Mantente alerta, Aiden», instruyó y encabezó el camino hacia la cubierta principal. Pasaron por lo que parecía un lugar de batalla con señales de una escaramuza esparcidas por los pisos, carcasas de energía gastada y paneles dañados. Al llegar al centro de mando, Harland accedió a los registros descoloridos de la nave. Parece que hubo un conflicto interno, una especie de cupé. Tal vez la última entrada se registró hace 3 días. Mientras profundizaban, encontraron a la tripulación o lo que quedaba de ellos. Cada miembro de la Guardia Real fue dispuesto ceremonialmente. Heridas evidentemente fatales y deliberadas. Luego, en la cámara real, la encontraron. La princesa. Si el atuendo real era algo por lo que pasar, estaba desplomada contra un panel de control. Su respiración era superficial. «Está viva». Aiden anunció que revisarían sus signos vitales a pesar de su misión de exploración y reconocimiento. El instinto humano de ayudar prevaleció. «Princesa Lyria, supongo», dijo Harlan. «Mirando su armadura adornada, aunque dañada, no podemos dejarla aquí», Jenkins argumentó. Su voz era una mezcla de preocupación y precaución. Aiden asintió. «Ya estamos tomando la decisión. La llevaremos con nosotros, pero señor El Saler, si descubren que nos hemos llevado a su princesa, no lo descubrirán. La mantendremos a salvo y decidiremos nuestro próximo movimiento una vez que salgamos de aquí». Aiden dijo que su tono no dejaba lugar a discusiones. Con la ayuda de Harlan, Aiden levantó con cuidado a la princesa inconsciente. Su cabeza descansaba sobre su hombro mientras regresaban a la vanguardia, mientras la nave se alejaba del Durel. Aiden miró hacia atrás a la silueta que se desvanecía de la nave real. Consecuencias. Sabía que no podía haberla dejado morir en la fría extensión del espacio. Su tripulación confiaba en él, y su instinto le decía que esto era lo correcto que hacer. Sin embargo, mientras las estrellas se difuminaban en las líneas del hiperespacio, Aiden no podía quitarse la sensación de que este rescate podría ser el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. A bordo del Vanguard, la tensión flotaba en el aire más espesa que los restos de café frío que flotaban en gravedad cero en el comedor del crucero. El capitán Aiden Shaw abrió el camino a la bahía médica donde la princesa Lyria estaba ahora bajo el cuidado cauteloso de la doctora Lena Reed, la oficial médica de la nave. Cuando se acercaron la Dakota, Reed los recibió en la puerta. Su expresión seria. «Está estable, pero apenas. He hecho lo que he podido con nuestros recursos limitados», dijo su voz teñida de preocupación. «Necesita instalaciones médicas adecuadas. Gracias, Elena. Manténla bajo observación y avísame en el momento en que despierte, Aiden», respondió, mirando a través del cristal a la princesa. Su respiración asistida por máquinas.
Se giró para mirar a sus oficiales superiores reunidos afuera de la enfermería. Vamos, tenemos que tomar una decisión. Comenzó a mirar de un rostro a otro. Podemos dejarla en el puesto de avanzada de la Federación más cercano y arriesgarnos a un incidente interestelar. Ella es de la realeza. Aiden Harland interrumpió. Sus cejas se fruncieron con preocupación. El Sealer no tomará con agrado que los humanos se entrometan con su nobleza. Jenkins cruzó los brazos. Asintió en acuerdo sin mencionar que si su gente la quería muerta, no hay nada que les impida terminar el trabajo de una manera menos directa. Aiden suspiró pasándose una mano por el cabello. Soy consciente de los riesgos, pero también existe la posibilidad de devolverla a su gente como un gesto de buena voluntad. Tal vez podría ser un paso hacia el alivio de las tensiones. Con el Imperio Sealer, el silencio cayó sobre el grupo, cada miembro perdido en sus propios pensamientos sobre las posibles repercusiones diplomáticas. Fue M, el oficial de comunicaciones, quien finalmente rompió el silencio. Podríamos intentar comunicarnos con las autoridades, Sealer ofrecer. Devolverla a cambio de un diálogo es una posibilidad remota, pero si funciona podría significar un nuevo comienzo para las relaciones entre humanos y Sealers. Aiden consideró esto. Su mirada se posó en el joven oficial M. Prepara un mensaje al Imperio Sealer. Enmarcarlo con cuidado, no queremos que piensen. La tenemos como rehén. Nos volvemos hacia el grupo, añadió. Pero no vamos a hacer ningún movimiento hasta que se despierte. Quiero escuchar su versión de la historia. Podría darnos más claridad sobre cómo proceder. La tripulación asintió, aunque el peso de la decisión no se perdió en ninguno de ellos mientras se dispersaban. Aiden, que estaba de regreso observando a Aliria a través del cristal, su rostro sereno pero alienígena, parecía no traicionar nada de la agitación que probablemente los esperaba a todos horas después, mientras las estrellas fuera de la ventana se movían y bailaban. Los ojos de Ala se abrieron. Aiden, que había estado sentado a su lado, se puso de pie mientras miraba a su alrededor. La confusión se grabó en sus rasgos. «Estás a salvo», dijo suavemente, tratando de ofrecer algo de consuelo. A pesar de la incertidumbre de su situación, ¿dónde estoy? Su voz era débil. Su acento era espeso y desconocido en una nave humana. «Soy el capitán Aiden Shaw. Tú resultaste herido y mi tripulación te encontró a bordo de tu nave. Te trajimos aquí para ayudar», él explicó lentamente, observando sus reacciones de cerca. Sus ojos se entrecerraron. Una mezcla de sospecha y miedo era visible. «¿Por qué los humanos me ayudarían?», preguntó su voz, ganando fuerza porque era lo correcto que hacer, respondió Aiden simplemente, esperando que su sinceridad cerrara la gran brecha cultural entre ellos. Aliria lo miró con su expresión ilegible. Después de una larga pausa, habló de nuevo. «Mi nombre es Aliria, princesa Aliria, del Imperio Selor, y creo que te debo mi vida». Aiden asintió con una leve sonrisa, rompiendo su actitud severa. «Tal vez sea así, princesa, pero aún necesitamos averiguar nuestro próximo movimiento, y para eso necesito saber por qué tu propia gente te daría por muerta». Mientras Airia comenzaba a contar su historia, Aiden escuchó atentamente, consciente de que sus palabras podrían significar un nuevo amanecer para las relaciones humanas alienígenas o sumergirlos en una oscuridad más profunda. De cualquier manera, sabía que la vanguardia y su tripulación ahora eran parte de una narrativa mucho más grande, una que podría cambiar el curso de la historia. De regreso en el puente de la vanguardia, la atmósfera estaba tensa. El capitán Aiden Shaw estaba estoicamente al timón, su tripulación preparada en sus puestos, los ojos fijos en la gran variedad de pantallas que muestran las infinitas extensiones del espacio. «Capitán, tenemos una nave que se acerca. Es grande y se mueve rápido», anunció M, su voz firme a pesar de la urgencia subyacente. «Identificar», ordenó Aiden entrecerrando los ojos mientras se giraba hacia la ventana principal. «Es una nave de guerra Sore. Señor, sin duda viene por la princesa», agregó Harland, analizando los datos entrantes. Aiden apretó la mandíbula. «Opciones. Podríamos saltar al hiperespacio, tratar de perderlos en la nebulosa de Orión», sugirió Jenkins, sus dedos bailando sobre los controles. «No, solo nos rastrearán. A través de él necesitamos ganar algo de tiempo». Aiden respondió, su mente corriendo por
Escenarios, preparémonos para maniobras evasivas. M, envíe una señal de socorro al puesto avanzado de la Federación más cercano, hágale saber que tenemos un Sealer real a bordo y «Nos están persiguiendo», ordenó Aiden girándose para mirar a su tripulación. Yo, el capitán M, respondió, sus dedos moviéndose rápidamente por su consola para transmitir el mensaje. La nave de guerra. Sealer se acercaba rápidamente. «Nos están llamando el capitán M», actualizó Sue. La voz tensa en la pantalla, dijo Aiden. Dando un paso adelante para encarar el panel de comunicación, la pantalla se encendió y reveló el rostro severo del comandante Sore, nave humana. «Estás albergando a un fugitivo del Imperio Selor. Entrega a la princesa inmediatamente y te salvarás», gritó el comandante. Su voz resonó a través del puente. «Encontramos a la princesa herida y abandonada. Le salvamos la vida. Está bajo nuestra protección», Aen respondió con calma, de pie firme a pesar del creciente riesgo. «Humanos tontos se entrometen en asuntos que no entienden. Prepárense para ser abordados», el comandante replicó antes de cortar la transmisión. «Parece que hablar no nos hará ningún bien», Harlon murmuró. «Comprobando sus sistemas de armas. Prepárense para las maniobras defensivas. Jenkins, llévanos al campo de asteroides. Si no podemos superarlos, los superaremos en maniobras», Aiden ordenó apuntando al mapa estelar que se mostraba en la pantalla principal. La vanguardia se desvió de su curso y se sumergió en el denso campo de asteroides. La nave se sacudió cuando pequeños escombros chocaron contra el pasillo. Los escudos se mantuvieron firmes, pero esto no será fácil. Jenkins dijo concentrándose intensamente mientras navegaba a través de las rocas que caían. «Manténgalo apretado, Jenkins. Haren listo». Todos los sistemas defensivos no la estaban entregando mientras la vanguardia serpenteaba a través del campo de asteroides. La nave de guerra Sealer siguió sus poderosos motores impulsándola a través del terreno peligroso con una velocidad alarmante. La tripulación del Vanguard se preparó para la inevitable confrontación, sabiendo que estaban superados pero determinados a proteger. Su carga inesperada, la tensión en el puente era palpable, mientras el campo de asteroides se hacía más denso, el Vanguard por poco. Evitando colisión tras colisión, la nave de guerra Zealer, más grande y menos maniobrable, luchaba por mantener el ritmo, pero permanecía implacable en su persecución. «Capitán, se están acercando, no podremos sacudirnos de encima por mucho más tiempo», Jenkins advirtió, sus manos agarrando los controles. «Entendido firmemente, Aran, prepara los cañones delanteros, les vamos a dar algo en qué pensar». Aiden ordenó, su voz acerada con determinación. Los cañones delanteros del Vanguard cargaron su energía acumulada hasta un punto crítico. Aiden observó la pantalla táctica esperando el momento adecuado para atacar. Ahora Aiden ordenó que los cañones dispararan. Sus rayos de energía atravesaron el campo de asteroides y golpearon a la nave de guerra Sealer. Los escudos Shi destellaron, brillantemente absorbiendo el impacto, pero el ataque repentino forzó a los comandantes Sore para ajustar su curso, dando a la vanguardia una breve ventana de escape a toda velocidad. «Adelante, Jenkins, salgamos de este campo y corramos», Aiden ordenó. Su corazón latía con fuerza con la intensidad de la persecución. Los motores de la vanguardia rugieron al cobrar vida, impulsando la nave hacia adelante, a una velocidad vertiginosa. La nave de guerra Seal, momentáneamente desorientada por el ataque, se encontraba detrás, pero rápidamente recuperó su impulso cuando la vanguardia emergió del campo de asteroides. La tripulación sabía que solo se habían comprado un respiro temporal. La nave de guerra Sealer todavía lo seguía y el puesto avanzado de la Federación más cercano estaba demasiado lejos para ofrecer asistencia inmediata. «El capitán se estaba quedando sin subastas», dijo Harlan, su voz teñida de urgencia. Aiden asintió con la cabeza. Corriendo por una solución, no. Podían superar a la nave de guerra Sealer para siempre, y una confrontación directa sería un suicidio. Necesitaban un nuevo plan, uno que pudiera cambiar el rumbo a su favor, mientras la vanguardia avanzaba a toda velocidad por el espacio, el destino de la tripulación en juego. Aiden tomó una decisión: prepararse para una maniobra de alto riesgo. «Vamos a utilizar el sistema binario estelar cercano para crear una onda gravitacional y perderlos en...». El proceso, la tripulación intercambió miradas tensas, pero confiaban en el juicio de su capitán. Lo habían seguido a través de
incontables peligros antes, y lo harían de nuevo mientras la vanguardia vira hacia el sistema binario estelar, la tripulación. Se preparó para la maniobra más atrevida de sus vidas, el destino de la princesa y, posiblemente el futuro de las relaciones humanas entre los Sealers dependía de su éxito mientras la vanguardia se acercaba al sistema binario estelar. La tensión en el puente era palpable. La tripulación sabía que estaban a punto de intentar una de las maniobras más peligrosas en la navegación espacial, usando las inmensas fuerzas gravitacionales de las estrellas gemelas, para lanzar su nave lejos de la nave de guerra Sailor que los perseguía Jenkins. «Prepara los motores para la máxima potencia», el capitán Aiden Shaw ordenó con los ojos. «Fijos en la pantalla táctica, necesitaremos toda la potencia para lograr esto, Ike». El capitán Jenkins respondió, sus manos ya moviéndose por los controles, para redirigir la energía a la... El teniente Harlon controló las lecturas en su consola. Su expresión era sombría. «Las fuerzas gravitacionales están fuera de escala. Capitán, si nos acercamos demasiado, corremos el riesgo de ser destrozados». Aiden asintió, completamente consciente de los riesgos. «No tenemos otra opción. ¿Es esto o dejar que el Sealer nos atrape y no podemos permitirnos eso?» Los motores de la vanguardia rugieron mientras la nave aceleraba hacia las estrellas gemelas. El polo gravitacional se hizo más fuerte. Toda la nave crujió, bajo la tensión. La tripulación se preparó sabiendo que un solo error de cálculo podría ser fatal. El firme Jenkins dijo a Aiden con voz tranquila: «A pesar del caos que los rodea, mantengamos nuestro rumbo. Necesitamos alcanzar el ángulo perfecto para la onda». El buque de guerra Sore, que seguía en persecución, dudó al acercarse al sistema binario. El comandante enemigo conocía los peligros de aventurarse demasiado cerca de la estrella, pero estaba decidido a no perder su cantera cuando la vanguardia alcanzó el punto crítico. Jenkins ajustó la trayectoria de la nave con precisión. Las estrellas gemelas se alzaban. En la pantalla de The View, sus ardientes superficies se agitaban con una energía inimaginable. «Ahora, Jenkins», Aiden ordenó que los motores de vanguardia se encendieran y empujaran la nave en una curva cerrada alrededor de las estrellas gemelas. Las fuerzas gravitacionales aumentaron y tiraron de la nave peligrosamente cerca del horizonte de eventos antes de catapultarla a una velocidad vertiginosa. La tripulación fue arrojada contra sus asientos cuando la nave se alejó como un cohete. La onda gravitacional los impulsó mucho más allá del alcance de la nave de guerra Sealer. La nave enemiga, incapaz de igualar la maniobra, se quedó atrás. Sus sensores quedaron cegados momentáneamente por la intensa radiación de las estrellas. «Lo logramos», Harlan respiró. El alivio en su voz era palpable. Jenkins dejó escapar un grito de triunfo. Sus manos temblaban por la adrenalina. «Estamos a salvo». «Capitán, la nave de guerra Sealer todavía está allí atrás, pero pusimos una distancia importante entre nosotros». Aiden se permitió una pequeña sonrisa. La tensión se alivió de sus hombros. «Buen trabajo, todos. No desperdiciemos esta oportunidad». Jenkins traza un curso hacia el puesto avanzado de la Federación más cercano. Necesitaba llevar a la princesa a un lugar seguro mientras la vanguardia se alejaba a toda velocidad del sistema estelar binario. La tripulación comenzó a relajarse ante el peligro inmediato que los acechaba, pero Aiden sabía que su viaje estaba lejos de terminar. El Sealer no se rendiría tan fácilmente y la presencia de la princesa en su nave seguía siendo un tiempo de tic-tac. Bong en la Bahía Médica. La princesa Aliria había estado monitoreando la situación a través de las comunicaciones internas de la nave. Entendió los riesgos que la tripulación había tomado para protegerla y una nueva resolución comenzó a formarse dentro de ella. Cuando Aiden la visitó más tarde, lo miró con una expresión determinada. «Capitán Shaw, quiero agradecerle por lo que ha hecho, pero no puedo dejar que su gente sufra por mi culpa. Debo regresar a mi imperio y enfrentar mi destino». Aiden negó con la cabeza. «No te rescatamos, solo para entregarte de regreso a aquellos que te harían daño. Ahora estamos juntos en esto, princesa. Encontraremos una manera de traerte de regreso a salvo en tus términos». Aliria vaciló y luego asintió con gratitud. «Evidente. Confío en usted, capitán, pero sepa que mi presencia aquí pone en peligro todos ustedes. El Sealer no se detendrá ante nada para recuperarme. Somos muy conscientes de los riesgos», respondió Aiden con una sonrisa tranquilizadora. «Pero no somos del tipo que se echa atrás ante un desafío mientras la vanguardia continuó su viaje. La tripulación sabía que su batalla estaba lejos de terminar.
El Imperio Sealer no descansaría hasta que su princesa fuera de vuelta, y la tripulación de la vanguardia tendría que navegar por un camino traicionero para garantizar su seguridad y la de ellos mismos mientras la vanguardia se acercaba. Al puesto de avanzada de la Federación, la tripulación se preparó para la siguiente fase de su misión. Necesitaban asegurar un puerto seguro para la princesa Aliria y negociar una forma de devolverla al Imperio Sealer sin provocar una guerra interestelar. Capitán, estamos recibiendo una transmisión del puesto de avanzada de la Federación. M informó que sus dedos volaron sobre la consola para llevar el mensaje a la pantalla principal. La pantalla parpadeó y cobró vida, revelando el rostro de la almirante Lura Drake, la oficial al mando del puesto de avanzada. Su expresión era de sorpresa y preocupación cuando reconoció la insignia en el Capitán Shaw. ¿Qué trae a la vanguardia a nuestro sector y por qué detecto un buque de guerra Sailor en su cola? El almirante Drake preguntó con tono brusco. Almirante, estamos en una situación complicada. Aiden comenzó a elegir sus palabras con cuidado. Rescatamos a la princesa Aliria del Imperio Selor de una nave Derrick. Su propia gente la dejó, por muerta. Ahora nos persiguen y necesitamos su ayuda. Almirante, los ojos de Drake se abrieron un poco, pero rápidamente se recompuso. Se da cuenta de la gravedad de esta situación. El capitán que alberga a la realeza Sailor es una pesadilla diplomática. La Federación no puede permitirse un conflicto con el Imperio. Soy consciente de los riesgos. Almirante. Aiden respondió con voz firme, pero no podíamos dejarla morir. Esperamos negociar su regreso seguro sin empeorar la situación. Drake lo estudió durante un largo momento antes de asentir. Bien. Atraque en nuestro puesto de avanzada y discutiremos nuestras opciones, pero tenga en cuenta que, capitán, esto no será fácil. Los Sore no son conocidos por su paciencia o su misericordia. La transmisión terminó, y Aiden se volvió hacia su tripulación. Prepárense para el atraque. Esperemos que la Federación pueda ayudarnos a encontrar una salida a esto. Lío mientras, la vanguardia atracaba en el puesto avanzado de la Federación. Aiden Harren y la princesa Aliria fueron escoltados al centro de mando donde el almirante Drake los esperaba. La atmósfera era tensa, el peso de la situación pesaba sobre todos. Princesa Aliria, el almirante Drake la saludó, con un gesto respetuoso. Entiendo que has pasado por una dura prueba. ¿Puedes decirnos qué pasó? Aliria respiró profundamente, su mirada se mantuvo firme allí. Hubo un atentado contra mi vida. Ciertas facciones dentro del Imperio Selor buscan desestabilizar el trono. Me abandonaron. ¡Para morir en el espacio! Pero el Capitán Shaw y su tripulación me salvaron. Ahora temo que mi presencia aquí pueda causar daño a tu gente. Drake escuchó atentamente su expresión pensativa. La Federación valora la paz por encima de todo. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que regreses a tu imperio de manera segura, pero debemos proceder con cautela. El Sealer no tomará con agrado esta situación, Aiden. Asintió con la cabeza. En acuerdo, esperamos abrir un diálogo con el Sealer si podemos negociar si regresamos en las condiciones adecuadas, podríamos evitar un conflicto a gran escala. La admirable Drake se reclinó en su silla. Considerando sus opciones, tendremos que contactar a las autoridades Sealer y dejar en claro que la Federación no tolerará ninguna acción hostil, pero también debemos prepararnos para la posibilidad de que no estén interesados en la diplomacia. El proceso de negociación fue delicado, cada palabra fue cuidadosamente elegida para evitar antagonizar aún más a los Sealer. La Federación envió un mensaje al Imperio Selor, explicando la situación y solicitando una resolución pacífica. Las horas se convirtieron en días mientras esperaban una respuesta. Las tensiones eran altas, y la tripulación del Vanguard permaneció en alerta máxima, sabiendo que la nave de guerra Ser todavía estaba allí afuera, monitoreando cada uno de sus movimientos. Finalmente, llegó una respuesta. El Imperio Sealer aceptó una reunión, pero sus demandas fueron estrictas. El regreso de la princesa Aliria a cambio de garantías de que la Federación no interferiría en SEAL o en asuntos internos. La reunión se programó para tener lugar en una ubicación neutral, una estación espacial remota en el borde del territorio de la Federación, mientras el Vanguard y su tripulación se preparaban. Para el encuentro, sabían que el resultado de esta negociación determinaría no solo su destino, sino también el futuro de las relaciones humanas entre los Sealers.
La estación espacial neutral se alzaba frente a ellos como una estructura solitaria en el vasto vacío del espacio. La vanguardia y la nave de guerra Sealer se acercaban desde direcciones opuestas. Sus movimientos eran cautelosos y deliberados. La tensión era palpable, y ambos bandos eran conscientes de que un solo paso en falso podía encender un conflicto que ninguno podía permitirse. «Capitán, estamos dentro del rango de atraque». M informó que su voz era firme a pesar de la ansiedad subyacente que todos sentían. «Abran un canal hacia la nave Sealer». Aiden ordenó con los ojos fijos en la pantalla de View. La pantalla parpadeó y cobró vida, revelando el rostro del comandante Sealer que los había perseguido antes. Su expresión era fría, su mirada penetrante mientras observaba a Aiden y su tripulación. «Capitán Shaw», el comandante comenzó con su voz carente de emoción. «Ustedes han traído a nuestra princesa aquí como acordamos. Esperamos su inmediata transferencia a nuestra custodia». Aiden se encontró con la mirada del comandante. Su tono firme: «Transferiremos a la princesa, pero solo bajo los términos acordados. Queremos garantías de que estará a salvo y que no habrá represalias contra mi tripulación o la Federación». Los ojos del comandante se entrecerraron, un destello de desdén. «Cruzando sus rasgos, no estás en posición de hacer demanda su mano, pero honraremos los términos, aunque sea para evitar más complicaciones». Aiden asintió haciendo una señal a Harlan y Jenkins, que estaban esperando con la princesa Lyria. «La estamos enviando ahora, pero tengan cuidado. Comandante, si algo le sucede a ella, la Federación hará responsable al Imperio Sealer». La expresión del comandante permaneció sin cambios, pero había un indicio de algo en sus ojos, respeto quizás, o reconocimiento a regañadientes de la resolución de Aiden. La transferencia tuvo lugar en la bahía de atraque de la estación con ambos lados en Minomocentursins. Nervioso mientras la princesa era escoltada a través del terreno neutral, Lyria caminaba con la cabeza en alto, su expresión serena. A pesar de la incertidumbre de su destino, cuando llegó a la delegación, Sealer se volvió hacia Aiden y su tripulación. «Gracias. Por todo, no olvidaré su amabilidad». Aiden asintió con su expresión sombría. «Cuídate, princesa. Estaremos observando al comandante». Ser tomó a Lyria del brazo, llevándola lejos sin decir otra palabra. La tensión en el aire era densa, la amenaza tácita que se cernía sobre los procedimientos como una nube oscura mientras la princesa desaparecía en la nave Sealer. Aiden y su tripulación regresaron a la vanguardia, su alivio atenuado por el conocimiento de que esto estaba lejos de terminar. «Capitán, la nave Sealer está encendiendo sus motores». Harlan informó, su voz tensa. «Están dejando la estación, déjalos ir, Aiden», respondió con los ojos todavía en la pantalla. The View. «Nuestra parte en esto está hecha». Mientras la nave Sealer partía a la vanguardia, permaneció en posición monitoreando la situación de cerca. La estación espacial neutral, ahora desprovista de su propósito, flotó silenciosamente en el vacío. Por un momento, parecía que la paz se había restaurado, pero Aiden sabía mejor el Imperio. Sear no era conocido por su perdón, y los eventos de los últimos días indudablemente habían dejado una marca en ambos lados. De vuelta al puente, Aiden se dirigió a su tripulación. «Hemos hecho lo que hemos podido. Ahora esperamos y vemos lo que nos depara el futuro, pero recuerden esto. Actuamos con honor y compasión incluso ante el peligro. No importa lo que pase a continuación, podemos mantener la cabeza en alto». La tripulación asintió con la cabeza. Resueltos, se habían enfrentado a lo desconocido y habían emergido con su integridad intacta. Pero mientras ponían rumbo a casa, no podían sacudirse la sensación de que este era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Una que pondría a prueba los límites de su coraje y su compromiso de hacer lo correcto. El viaje de regreso al espacio de la Federación fue tranquilo. La tripulación del Vanguard finalmente pudo respirar después del intenso enfrentamiento con el Imperio Sore, pero el peso de lo que habían pasado todavía colgaba pesadamente en el aire. El capitán Aiden Shaw estaba sentado en sus aposentos, reflexionando sobre los eventos que habían ocurrido. Habían rescatado a una princesa, evadido a un enemigo poderoso y negociado una frágil paz, todo en el lapso de unos pocos días, pero el costo de sus acciones quedaba por verse. Un suave timbre en la puerta los interrumpió. Sus pensamientos llegan. Aiden llamó al teniente Harlan.
Entró en la habitación, su expresión seria. Capitán, hemos recibido un mensaje del Consejo de la Federación. Quieren un informe completo sobre lo que pasó con el Sealer. Aiden asintió haciendo un gesto para que Harlan se sentara. Esperaba tanto, probablemente estén preocupados por las consecuencias diplomáticas. Harlan tomó asiento, frunció el ceño. ¿Crees que el Sealer cumplirá su parte del trato o solo estamos esperando que caiga el otro zapato? Aiden suspiró. Reclinándose en su silla, es difícil decirlo, los Sores son orgullosos y reservados y no les agrada que los forasteros se entrometan en sus asuntos, pero hicimos lo correcto. Harlan no podíamos simplemente dejarla morir. Harlan asintió su expresión. Se suavizó. Tiene razón, capitán, pero no puedo evitar preguntarme cuáles serán las consecuencias a largo plazo. Los Sealer no olvidan los desaires fácilmente. Nosotros tampoco. Aiden respondió. Un tono de acero en su voz. Pero por ahora. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Le daremos a la Federación nuestro informe y dejaremos que ellos se encarguen de la política mientras la vanguardia continúa su viaje. La tripulación intentó volver a una cierta apariencia de normalidad, pero los eventos de los últimos días habían dejado una marca en todos. Se habían enfrentado a un imperio y, aunque habían salido victoriosos, sabían que la paz que habían ganado era tenue en el mejor de los casos. El mensaje de la vanguardia. El Consejo de la Federación fue breve, pero claro, la situación con el Sealer se manejaría a través de canales diplomáticos y la vanguardia y su tripulación debían permanecer en espera de nuevas órdenes. Aiden le dio la noticia a su tripulación con una sensación de alivio. Habían hecho su parte y ahora dependía de los políticos y diplomáticos navegar por las traicioneras aguas de las relaciones interestelares, pero a medida que los días se convertían en semanas, la vanguardia permaneció en alerta lista para lo que viniera después. El Imperio Sealer era una fuerza poderosa y enigmática, y no se sabía cómo responderían a los eventos que habían ocurrido por ahora, aunque la tripulación se consoló con el hecho de que habían hecho lo correcto. Habían salvado una vida, y al hacerlo habían defendido los valores que los definen como humanos mientras la vanguardia navegaba por la infinita extensión del espacio. Aiden no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande, una que pondría a prueba su coraje, su determinación y su humanidad en formas que nunca podrían haber imaginado. Pero lo que viniera después, Aiden sabía que él y su tripulación lo enfrentarían juntos. Habían demostrado su valía frente a probabilidades abrumadoras y estaban listos para enfrentar lo que la galaxia les arrojara mientras las estrellas se extendían ante ellos. La tripulación del Vanguard sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabían que enfrentarían cualquier desafío que los aguardara con el mismo coraje y determinación que los había visto superar esta prueba, porque en la inmensidad del espacio, donde lo desconocido acechaba en cada esquina, era su humanidad la que sería su mayor fortaleza.